Bienvenidos todos al inicio de esta serie titulada El Rey ya viene. Esta serie consistirá en el análisis de las lecciones del hermoso devocional titulado Maranata, el Señor viene. Pero antes de dar inicio, les invito a que con mucha reverencia inclinemos el rostro para que juntos busquemos a nuestro Dios en oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de conocerte más en el estudio de tu palabra. Padre, te pedimos que nos ayudes a permitirte, a que nos enseñes, para que nuestro conocimiento de ti sea puro y genuino, y que a través de tus advertencias podamos estar listos cuando vengas por segunda vez. Las señales que estamos viendo por doquier son portentosas. Todas las señales que diste antes de tu primera venida se cumplieron, y la que has dado antes de la segunda venida se están cumpliendo frente a nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a estar despiertos para poder hacer conciencia de la preparación que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Devocional Maranata, el Señor viene. Lección número 1, titulada La primera venida de Jesús. Esta lección tiene como introducción la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5, y dice así: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esta cita bíblica tiene unos puntos muy importantes que nos dan mucha confianza. Comienza diciendo que Cristo vino cuando se cumplió el tiempo. ¿A qué tiempo está haciendo referencias el apóstol Pablo? Sin lugar a dudas, está haciendo referencia a muchas citas del Antiguo Testamento, pero vamos a destacar una en esta ocasión. Es la que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 y 25. Esa profecía tiene que ver con el tiempo específico en el cual vendría a nacer tu Salvador y mi Salvador. Querido amigo, querido televidente que me escuchas, si tienes alguna pregunta sobre la profecía de Daniel capítulo 9 y versículos 24 y 25, te animamos en el nombre de Jesús que nos contactes en el número telefónico que aparece en pantalla. Y con mucho gusto se te explicará más de lo que estamos exponiendo en este momento, pues no es el propósito explicar en sí la profecía, pero sí es bueno mencionarlo para que entendamos que cuando Dios dice en su palabra que se va a cumplir algo, Él lo cumple. Y esto nos genera mucha confianza. Dios había dicho que en su reloj había un tiempo en el cual su Hijo vendría a nacer. De igual manera, Dios en su tiempo tiene un orden en el cual también se dirá la hora en que el Hijo de Dios, nuestro Salvador, vendrá por su iglesia en su segunda venida. También este versículo dice que Jesús nació de mujer y bajo la ley,
¿Por qué es que el Espíritu Santo le inspiró a Pablo a que fuera enfático al escribir que nació de mujer y bajo la ley? ¿De qué clase de mujer? ¿Qué clase de mujer era María, la que dio a luz nuestro Salvador Jesucristo? Era una mujer que había nacido con una naturaleza pecaminosa. Jesús nació con la naturaleza pecaminosa, pero sin tendencia al pecado. Tengamos mucho cuidado. No nos vayamos al extremo. Jesucristo en su palabra nos dice que cuando hablamos sobre la naturaleza humana de Cristo, no lo rebajemos a una naturaleza humana tal cual como su servidor. Sí, nació con la naturaleza humana después del pecado, pero sin tendencia al pecado. Nació de mujer y nació bajo la ley. ¿Bajo qué ley? No está refiriéndose que nació bajo la ley de los 10 mandamientos. No. Cristo nació bajo la ley ritual. Todo lo que apuntaba a su primera venida. Por eso es que el versículo 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Es decir, una vez que Cristo vino a nacer, ya no era necesario esta ley de ritos. Todo quedó terminado en la cruz del Calvario, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Querido hermano que me escuchas, querido televidente que estás presenciando esta presentación, hay un aspecto muy importante y delicado en la última parte del versículo 5. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué nos dice claramente esto a nosotros? Nos dice que si nosotros no aceptamos a Cristo, definitivamente no podemos ser adoptados como hijos de Dios. Esto me preocupa mucho, porque el enemigo se ha introducido en el mundo cristiano y hay quien no acepta a Jesús. Hay quien no acepta a Cristo como su Salvador. Tengo familia que debaten este tema. Por cierto, la última conversación que tuve con un miembro de la familia quedó muy pensativo y me dijo, casi me persuades. Y le digo, yo no persuado a nadie, es el Espíritu Santo quien persuade. Pero la palabra de Dios es clara. Dice de que si nosotros no aceptamos a Cristo, no podemos ser recibidos como hijos en adopción. Querido amigo que me escuchas en esta hora, ¿quieres tú ser hijo del Rey Celestial? Aquí tienes la solución a tus problemas. Aquí tienes la solución que puedes llegar a adquirir y no experimentar la muerte eterna. La solución es Cristo. Si tú no aceptas a Jesús como tu Redentor, por más que el cielo haga, no puede adoptarte como hijo suyo. La pregunta es, ¿qué decisión vas a tomar? Te animamos en el nombre del Señor a que aceptes a Jesús como tu Salvador. Jesús dio fin, dio cumplimiento a las leyes rituales, pero no a su ley moral. Querido amigo evangélico que me escuchas, te animamos a que estudies la palabra de Dios con ayuno y oración. Aconsejo esto porque haciendo obra misionera y llevando a cabo viajes misioneros por diferentes lugares, llegan personas a escuchar los mensajes y me piden hablar conmigo en privado. Y uno de los puntos comunes que encuentro donde quiera que voy es,
Cristo caducó la ley de los 10 mandamientos en la cruz del Calvario. Y citan esta cita que estamos estudiando, Gálatas 4, 4 y 5. No, Cristo no caducó la ley de los 10 mandamientos en la cruz del Calvario. ¿Sabes? La ley de los 10 mandamientos son un trasunto del carácter de Dios. El carácter de Dios no podía tener fin en la cruz del Calvario. El carácter de Dios es para que tú y yo nos asemejemos cada día más y más a Él. ¿Quieres una renovación en tu vida práctica? Practica, con la ayuda del Espíritu Santo, los 10 mandamientos. Y vas a experimentar una reforma y un reavivamiento. No es la ley de los 10 mandamientos que Cristo clavó en la cruz del Calvario. Pablo habla como judío, dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nota que la carta inspirada está siendo dirigida a la iglesia de los Gálatas, a la iglesia de los Gálatas. Y los Gálatas eran gentiles. Por lo tanto, ellos nunca estuvieron bajo las leyes rituales. Pablo se identifica como judío que era y dice, yo tengo que ser adoptado como hijo de Dios. Tengo que aceptar a Cristo. Tengo que aceptar su sacrificio. Se lo está enseñando a los gentiles. Pablo fue llamado exclusivamente para predicar el mensaje de vida eterna a los gentiles. Hoy es tu tiempo, es tu oportunidad. Jesús te llama hoy y te dice que vengas a Él. ¿Vendrás? Escucha lo que dice el espíritu de profecía con relación a esta cita bíblica. Aclaro una vez más, este es un análisis de esta lección. No es en sí un sermón, es un análisis. Querido amigo, si tú nunca has escuchado lo que es el espíritu de profecía, para nosotros los adventistas del séptimo día, te animamos una vez más a que nos escribas al correo electrónico que aparece en pantalla o al número telefónico que aparece en pantalla. Y con mucho gusto se te va a explicar qué es el espíritu de profecía para nosotros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Escucha lo que dice el Señor. Nosotros creemos por fe que el espíritu de profecía es inspirada al igual que la Santa Biblia. Dice así, la venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Claro, recuerda la profecía de Génesis 3:15. Desde allí viene la profecía que el Redentor de Adán y Eva y de toda la generación humana que vendría a nacer a este mundo, tendría una solución. Y esa solución se iba a cumplir con el nacimiento de Cristo. Por eso es que dice el testimonio de Jesús, la venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Oh, imaginémonos a Adán y Eva, desterrados del Edén. No podían volver más allí. Dice el testimonio de Jesús que ángeles guardaron o custodiaron la entrada del huerto. Pero ellos no salieron con el corazón vacío. Salieron con una esperanza en el corazón. Dios les había prometido que iban a tener solución por el pecado de desobediencia que habían cometido. Y cuando nació el primer hijo,
pensaron que podría ser el Redentor, mas no fue así. Ellos pasaron al descanso. Nunca vieron al Redentor físicamente, pero murieron creyendo en la promesa. Y son salvos. Les espera la primera resurrección. En aquella mañana de oro, Cristo les dará la bienvenida en la patria celestial. Ellos abrazaron esta promesa, se aferraron a ella y escrito está, alcanzarán la vida eterna. Sigue diciendo el mensaje inspirado. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin embargo no había venido. De acuerdo al relato inspirado, no solamente Adán y Eva pasaron al descanso abrazando esta promesa, sino que también los patriarcas y los profetas. Ellos creían por fe que en su tiempo vendrían a ser el Mesías prometido. Daniel, uno de los más privilegiados del cielo, se le dio la profecía específica de cuándo vendría a nacer el Redentor. Pero no lo vio, pero ganó la victoria. Querido televidente que me escuchas, solamente el cielo sabe si tú y yo estaremos vivos antes cuando Cristo venga por segunda vez. Pero este mensaje tiene una gran promesa de esperanza. Si es la voluntad de Dios, que pasemos al descanso antes que venga nuestro Salvador, pasemos al descanso con esta fe viva, que nuestro Redentor viene pronto. Y sabes, Adán y Eva, cuando despierten, no tendrán idea de cuántos siglos estuvieron en el polvo de la tierra. De igual manera, si tú y yo pasamos al descanso, cuando resucitemos en la primera resurrección, no tendremos idea de cuánto tiempo estuvimos en el polvo de la tierra. Para nosotros habrá sido un sueño. La victoria está asegurada. ¿Quieres echar tu suerte con Cristo? Hoy es el día para ti. Este es tu día. No dejes pasar esta bendita oportunidad. El cielo te llama. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo te llaman y te dicen, venid a mí como estáis, cargado, atribulado. Hace un tiempo, haciendo obra misionera, me dice una persona, no, yo no puedo ir a Jesús ahora mismo. Y le pregunto, ¿y por qué? Me dice, porque no estoy listo. Le digo, precisamente a personas como usted busca a Cristo. Porque no está listo. Él es quien lo quiere alistar. Usted nunca va a poder. Y le pregunto, ¿y qué de usted si muere esta noche? ¿Prefiere morir sin esperanza o con esperanza? Y él me dice, por supuesto, prefiero morir con esperanza. Entonces venga Jesús. Este joven estaba a punto de decirme que no quería más estudiar la Biblia. Pero mira, no quiero decirte que Dios mandó un castigo, pues Dios no busca el mal para nadie. Estuve en su casa como a las 5 de la tarde de ese día. Para las 7 de la tarde, 2 horas después que nos despedimos, me habla del hospital. Y tuvo un tremendo accidente automovilístico. Y me dice, recuerdo sus palabras, recuerdo bien su pregunta. Usted me dio un paseo por los patriarcas y profetas
que pasaron al descanso sin ver al Redentor físicamente, pero para ellos lo tuvieron en sus manos, porque cerraron los ojos con Cristo en el corazón. Y yo estuve a punto de cerrarlos esta noche y sin Cristo en el corazón. Y yo le prometo a Dios que si salgo con vida del hospital, seguiré estudiando la Biblia y me voy a bautizar. Dios en su misericordia le preservó la vida a este joven, lo fue a ver al hospital, oré con él. Cuando salió, continuamos el estudio de la palabra de Dios. Y gracias a nuestro Dios, este joven vive y es un gran líder de iglesia. ¿Sabes qué dice ahora? No le tengo miedo a la muerte. Cuando estaba hospitalizado por el accidente de automóvil, sí que me preocupé. Le tuve miedo a la muerte, porque sabía bien que iba a morir sin Cristo en el corazón. Pero ahora no le tengo miedo. Ahora me cuento con todos los patriarcas y con todos los profetas. Si paso al descanso en Cristo Jesús. Querido hermano que me escuchas, querido televidente que estás presenciando esta presentación, esta es tu oportunidad. No permitas pasar al descanso sin Dios y sin esperanza. Jesús te llama, Jesús te busca. ¿Qué le responderás? Sigue diciendo la inspiración divina. La profecía de Daniel. Está citando Daniel 9, 24 y 25. Escucha bien. Dice, la profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. Hay algo muy delicado aquí. Dice el Señor, les di mis profecías, a través de las cuales les hice saber exactamente cuándo el Redentor iba a nacer. Pero no todos las entendieron. No todos prestaron atención. Esta es una queja del Señor. Me pregunto, ¿estamos nosotros poniendo atención a las profecías que atañen al fin del tiempo? ¿O será que Dios tiene un problema con su pueblo otra vez? Detalles tras detalles, explicaciones muy al punto, explícitas, mensajes contundentes, escatológicos. Nos identificamos como adventistas del séptimo día. Aquellos se identificaban como el pueblo de Dios, y es que lo eran. Pero resulta que siendo parte del pueblo de Dios y teniendo la palabra profética en las manos, no entendieron. Pero algunos sí. ¿Y de quién fue la culpa de que algunos no entendieron? ¿Será que el Espíritu Santo es más benévolo con algunos que con otros? No. Esto tiene que ver con santidad. Tiene que ver con el proceso de santificación. En cuanto más cerca estamos de Cristo, más entendemos su palabra. En cuanto más nos alejamos de Cristo, menos entendemos su palabra. ¿Acaso no dijo Cristo que la carne contienda contra el espíritu? Y también dijo que lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. El problema en aquel tiempo es que algunos vivían carnalmente.
Pero el que vivió espiritualmente, ese sí entendió las profecías. Querido hermano en la fe adventista del séptimo día que me escuchas, ¿cómo llevas tu vida ante los ojos de Dios? ¿Estás consagrando tu vida? ¿Estás entendiendo los eventos proféticos? La profecía no falló en aquel tiempo. Por eso es que cuando Dios dijo, es el tiempo para que nazca el Redentor, la palabra profética había llegado al momento preciso y vino Jesús a nacer. Ese reloj no ha desaparecido del cielo, está allá todavía. Y Dios en sus designios tiene marcado el tiempo cuando Cristo venga por segunda vez. Y créemelo que las profecías están jugando un papel importantísimo para nosotros como adventistas del séptimo día. Pero qué triste y lamentable es que de lo que menos queremos saber a veces es de profecía. Precisamente, ayer por la tarde, me habla un joven de una iglesia y me dice, ¿usted ya fue a predicar a tal iglesia? Y le digo, sí. Me dice, yo me di cuenta que usted fue. Y me pregunta, ¿y cómo le fue? Le digo, bien por la gracia de Dios. Me pregunta, ¿no le llamaron después? Le digo, no. ¿Por qué? Me dice, es que alguien grabó su sermón y me lo pasaron. Y comparando lo que yo prediqué hace 6 meses con lo que usted predicó hace poco, el sermón suyo fue más fuerte que el mío sobre profecía. Y a mí me llamaron después para darme instrucciones que no volviera a predicar esa clase de mensajes. Y cuando yo vi el tema suyo, se lo grabaron en un celular, quizás usted ni cuenta se dio, y le digo, sí, vi una persona grabando con un celular. Dice, muy bien. Cuando yo vi su sermón, cuando lo escuché, pensé, sin duda alguna, ya le llamaron. ¿Estamos poniendo la atención a la palabra profética? Y le pregunté al joven, ¿y tú qué le dijiste al pastor? Porque fue el pastor que le llamó. Le contesté que lo único que tengo que hacer es cumplir la voluntad de Dios. Y que si esto me cuesta que me cierren los púlpitos, pues voy a predicar de la casa. Porque el Señor viene, me dijo el joven, y siento que tengo que cumplir con esta misión. Querido hermano que me escuchas, esto que comparto contigo no es agradable para mí, creo que tampoco para ti. Pero aquí estamos entendiendo lo que dice el Señor. Te lo repito. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. ¿Por qué es que unos sí lo interpretaron bien y otros no? No es porque el Espíritu Santo arbitrariamente da más sabiduría a unos que a otros. Tiene que ver con el grado de responsabilidad y consagración.
No es que el Espíritu Santo dice, esta joven me cae bien y esta no, o este caballero me cae bien y este no. No, no, no. Dios es Dios para todos. Y la santidad está a la orden del día para todos. Pero es tu decisión y mi decisión la que cuenta. Dios trabaja con aquellos que se disponen a trabajar con Él. Si aquí me dice el Señor a mí en la pluma inspirada, que no todos los del pueblo de Israel literal entendieron las profecías, pues me hace pensar que hoy en día se está repitiendo la historia. No todo el adventista del séptimo día está entendiendo bien las cosas. Tristemente, ni todos quieren saber de profecía. Pero este es un asunto sumamente delicado. Este es un asunto de vida eterna o muerte eterna. Y nota que está citando el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 y 25. A mí me preocupa esto. Hace un tiempo tuve la buena oportunidad de estar por buen tiempo en unos seminarios, cuyo instructor era una persona de mucho conocimiento y muy famoso en el mundo adventista del séptimo día. Por supuesto que ni siquiera insinuaré nombre y apellido, pero es mundialmente conocido. Y entre las cosas que enseñó, y estaba preparando a futuros pastores, entre las cosas que enseñó, dijo esto: tengamos cuidado, porque los libros de Daniel y Apocalipsis a veces confunden a la gente. Yo siento que él iba sentido opuesto. Si debió haber ido para el este, él estaba yendo para el oeste. Y me preocupé más porque la mayoría le dijo amén. Es decir, hay miembros de iglesia que le agrada que le enseñen que no se debe de preocupar por las profecías. Sienten como que le quitan una responsabilidad. Dios dice, mi pueblo literal se confundió porque no entendió bien las profecías y ahora se está repitiendo la historia. Hay un porcentaje que tristemente de lo que menos quiere saber es de eventos proféticos. Me encanta este hermoso devocional Maranata, el Señor viene. Porque cada lección tiene un legado precioso y fuerte, de un gran contenido escatológico. Escucha lo que sigue diciendo. Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. Llegó el tiempo que dijo Dios, hasta aquí. Les he dicho lo suficiente, les he dado suficiente profecía. No atienden a mis profetas, hasta aquí llego. Te pregunto, ¿crees tú que esas decisiones le agradan a Dios? No. Dios se duele. El Espíritu Santo llora, se entristece. Pero hay un momento que la deidad dice, mi pueblo no quiere saber más. Se cayó la voz profética. Escucha, querido amigo, que estás aquí presente. Y querido televidente,
llegará el día en que estos mensajes proféticos ya no se van a escuchar. Si el corazón no lo tienes tan cauterizado, posiblemente lo vas a desear, pero ya será muy tarde. Las profecías de Daniel y Apocalipsis, llegará el día en que ya no se van a predicar. La brújula profética que Dios le ha dado al pueblo, para que el pueblo se las predique al mundo, llegará el día en que estos mensajes ya no se van a predicar. Cuando la gracia se cierre, que no hay una señal específica para decir se cerró, hay indicios en la pluma inspirada. Del decreto de ley dominical al cierre de la gracia será un corto tiempo. Pero después del cierre de la gracia, ya no habrá remisión de pecado. ¿Qué de ti y qué de mí si despreciamos la palabra profética de nuestro Dios? Escucha, la mano del opresor pesaba sobre Israel y muchos estaban listos para exclamar, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Está citando a Ezequiel 12, 22. Sigue diciendo el Señor, pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Con razón dice la Biblia, he aquí la paciencia de los santos. Una de las características que tiene que tener el pueblo de Dios es la paciencia. No podemos presionar a Dios que haga las cosas antes del tiempo que Él tiene señalado para hacerlas. Pues Él dice en su pluma inspirada que Dios no conoce premura ni demora. ¿Qué nos enseña el Señor con esta línea? Que debemos de ser pacientes. No tenemos que desmayar. Tampoco podemos decir, oh, mi Señor ya no viene. No, espera, sí viene. Y a estas alturas de la historia de este mundo, creemos que viene pronto. Ya esperaste lo más, espera lo menos. No eches a perder años de perseverancia en los caminos del Señor. El enemigo hoy más que nunca está preocupado porque estás perseverando en Jesús. Porque él sabe que los días que le quedan son cortos. Si ha habido un tiempo en el cual el diablo está más interesado en que los hijos de Dios abandonen los caminos sagrados, es hoy. Y el primer pensamiento que embarga es, mira, ya tardó. No vale la pena seguir esperando. Comparto contigo otra experiencia. Había un joven en mi iglesia, en mi país, El Salvador, muy activo, muy dinámico. Nadie sabía que después de despedir el sábado en la sociedad de jóvenes, él se iba a los bailes. Querido joven que me escucha, ponga atención a esto. Todos tenían una buena imagen de este caballero. Pero una noche como a las 10, le hacen saber a mi padre, quien era el primer anciano, que tenía que presentarse de emergencia al hospital.
Y pregunta a mi papá, ¿y por qué? Y le dicen, porque Julano está hospitalizado. ¿Y por qué? Dice, le metieron una cuchillada en la cabeza. ¿Y a dónde? En un baile. ¿En un baile? Sí. Mi padre fue. Ahí lo encontró, moribundo. Oró con él. Regresó al siguiente día a verlo. Lo ayudé en todo lo que pudo ayudarlo. Le dieron de alta. Llegó a casa el joven. Se le visita. Y le pregunta a mi padre, ¿qué es lo que pasó en tu vida? Todos creíamos que eras un joven ejemplar. Pero mira, andabas en un baile. Y la respuesta del joven fue esta: hermano, es que llegué a pensar que Cristo tarda mucho. Y pensé de esta manera: ¿qué tal si yo disfruto un poco del mundo? Y cuando vea que las señales se están cumpliendo más avanzadamente, entonces voy a cambiar mi vida. Le preguntó mi padre, ¿eso pensaste antes de la cuchillada que te dieron? Y ahora que estás de convalecencia, ¿qué piensas? Dice él, pues bueno, ahora pienso diferente. Le pregunta a mi padre, ¿cómo piensas ahora? Dice que el tiempo de oportunidad de salvarme se me puede acabar en cualquier momento. Mi padre le dijo, ¿sabes una cosa? Dios no conoce premura ni demora en su tiempo. Y nosotros los hijos de Él tenemos que vivir como si Él viene hoy. Porque da gracias a Dios que no te moriste. ¿Qué hubiera pasado si te hubieras muerto? Yo no te estoy diciendo que te ibas a condenar, Jesús es el juez, pero piensa en la pregunta que te hago. ¿Qué hubiera pasado si te hubieras muerto? Dice el joven, hermano, yo estoy dispuesto a cambiar. Se le ayudó al joven, pero sabes, nunca volvió a afirmarse en la iglesia. Tú dirás, a pesar que sobrevivió de la gran puñalada que le dieron en la sien derecha, sí, a pesar de eso. Él tomó la peor decisión de su vida: disfrutar del mundo. Y siempre mantuvo en su mente, cuando ya se acerque el fin de la historia de este mundo, entonces yo me voy a consagrar a Dios. Qué triste. No entendió que Dios no conoce premura ni demora. No entendió que los hijos de Dios tenemos que ser pacientes y ser consagrados a la causa divina. Este joven se fue al mundo. Se casó con una joven del mundo y fue un fracaso total. La joven no lo soportó, procrearon dos hijos, los abandonó juntamente con la esposa y él murió por diosero en las calles. En esa condición se sepultó. ¿Quién le hizo creer a él que podía disfrutar del mundo mientras Cristo venía? El diablo.
querido joven que me escuchas, ten paciencia. No le pongas atención a las influencias del mundo. El enemigo puede acercarte a amigos que van a influenciar mal en tus decisiones. Recuerda que Dios no conoce premura ni demora. Mantente fiel al Señor, que puedes descansar esta noche, pero descansa en las manos de Jesús. Y cuando el Rey venga, dirá tu sepulcro que te entregue. Y si es la voluntad de Dios que estés vivo, pues entonces le recibiremos en el aire. Perseveremos hasta el fin. Sigue diciendo esta inspiración. Por los símbolos de las densas tinieblas y el horno humeante, Dios había anunciado a Abraham la servidumbre de Israel en Egipto y había declarado que el tiempo de su estada allí abarcaría 400 años. Después de esto, dijo Dios, saldrán con gran riqueza. Está citando Génesis capítulo 15 y versículo 14. Y contra esta palabra se empeñó en vano todo el poder del orgulloso imperio de los faraones. Qué interesante. Faraón era un representante de Satanás. Dios había dicho que en su reloj estaban marcados 400 años para que su pueblo estuviera en tierras de Egipto. Faraón dijo, no, será para siempre. ¿Hay faraones hoy en día en el mundo? Sí, y por doquier. No quieren prestar atención a la palabra de Dios. Las señales del fin del tiempo se están cumpliendo al pie de la letra. Y los faraones de hoy en día ven las cosas normales. Perdón. Las ven normales. No sienten la necesidad de poner atención a la palabra profética. Ese era un periodo profético de 400 años. Te pregunto, ¿se cumplió o no? Sí, se cumplió al pie de la letra. Y la promesa decía que después saldrían con gran riqueza. Ahora escucha. En el mismo día, señalado por la promesa divina, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y está citando Éxodo 12:41. ¿Nos damos cuenta que Dios es exacto y preciso en su tiempo? Cristo viene pronto. El reloj de Dios está por llegar a esa fecha señalada. Y así como se cumplió todo en el pasado, se está cumpliendo todo hoy en el presente. ¿Crees en Dios? ¿Crees en su palabra? Dios no ha fallado en nada. No está fallando y no va a fallar. Dios es Dios. Amén. Bendito es su nombre. El que falla es el ser humano. Pero Faraón fue derrotado. De igual manera, todos aquellos hoy en día que tienen el corazón de Faraón serán derrotados. Dios no te ha permitido nacer en este mundo para ser un derrotado por su sentencia.
Dios te ha dado suficiente oportunidad, pero tú no la quieres. Dios te ha permitido nacer para que seas un príncipe y una princesa de su pueblo. Dios quiere ganar la victoria en tu vida y en la mía. ¿Se lo permitiremos? Escucha cómo termina esta lección. Así también fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir. Y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. Bendito es su nombre. Exactamente. Daniel lo dijo por inspiración divina y se encuentra en Daniel, capítulo 9, versículos 24 y 25, y esa profecía se cumplió al pie de la letra. De igual manera, el énfasis es contundente. En el reloj de Dios hay un tiempo específico. Pero Cristo no vendrá antes que se cumpla todos los acontecimientos escatológicos. Cristo no se adelantó a venir a nacer al mundo antes que se cumpliesen todas las señales que se tendrían que cumplir antes que Él viniese. De igual manera, Cristo no se va a anticipar a venir antes que se cumplan todas las profecías que tengan que cumplirse antes de su segunda venida. La pregunta fuerte aquí es, ¿y nosotros estamos entendiendo estos mensajes? ¿Los estamos aceptando con todo el corazón? ¿Estamos estudiando los libros de Daniel y Apocalipsis? Tome en cuenta que el libro profético por referencia en esta lección número 1 es Daniel, capítulo 9, versículos 24 y 25. ¿Estamos nosotros ocupados en entender las profecías? Termina el Señor de esta manera. La providencia había dirigido los movimientos de las naciones. Escucha. La providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y reflujo de impulsos e influencias de origen humano, a tal punto que el mundo estaba maduro para la llegada del libertador. El mundo estaba maduro para la llegada del nacimiento de Cristo. Quiere decir que la tardanza de Cristo en venir hoy no es porque Él se le antoja no venir, es porque quiere que tú y yo maduremos en el Evangelio. Es tiempo de gracia sobre gracia que se nos está dando. Cristo no quiere que tú y yo nos perdamos. Cristo desea con todo su corazón que maduremos cada día más y más a la altura de su carácter. Escucha. Entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Qué interesante. ¿Qué función traía Cristo? Restablecer la imagen del Hacedor del hombre. Vino a enseñar cuál es el carácter de Dios. ¿Qué espera Cristo de ti y de mí en esta hora? Que le permitamos que haga su trabajo regenerador en nosotros. Y de esta manera reflejemos el carácter del Padre. Y de esta manera se le ayudará al mundo a que conozca los designios de Dios en el tiempo del fin. Es un asunto que va de causa a efecto. Si la iglesia no madura espiritualmente, no tiene mucha misión que cumplir ante el mundo. Pero si la iglesia madura día con día, la responsabilidad es más grande y el trabajo más eficaz, porque el Señor bendice la obra. Escucha, nadie, excepto Cristo, puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado.
no hay medicamento que cure el pecado. La última noticia que ha salido hace 2 semanas es que están a punto de inventar la vacuna que cura el cáncer. Y cuando leí la noticia me pregunté, ¿y cuándo saldrá la vacuna para que cure el pecado? No habrá. La única solución es Cristo, querido amigo que me escuchas. Escucha la parte final. Él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levantarnos del polvo, para rehacer según el modelo divino el carácter que había sido mancillado, para hermosearlo con su propia gloria. Bendito es el Señor. Esta es la misión que trajo Cristo y la cumplió por amor a ti y por amor a mí. Ahora, esta misión te la designa a ti y a mí. ¿La cumpliremos? ¿Cuán cerca estamos caminando de Cristo? Él vino a hermosear el carácter de su Padre. Cristo te pide a ti y a mí ahora que hermoseemos su carácter. Él vino a derrotar a los demonios porque tenía al mundo oprimido. La iglesia es puesta para libertar al cautivo del demonio. No porque haya potestad en la iglesia, sino porque el Espíritu Santo promete hacer su obra a través de su santa iglesia. Cristo vino en su primera venida exactamente como estaba profetizado. Cristo vendrá en su segunda venida tal cual como está delineado en el reloj de Dios. Ese reloj está a punto de llegar al punto cero. No estoy insinuando que el mundo se acaba mañana ni el año que viene. No, 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 no. Solamente te animo en el Señor. Estudia la palabra de Dios. Estudia la palabra profética y consagra tu vida y entenderás con claridad que Cristo viene pronto. Bendiciones.